Mi novio me escupió en la cara que era una aberración de Dios y me dejó desnudo en la puerta de nuestra casa, bajo la lluvia torrencial de Granada que olía a jazmín podrido. Esa misma noche, con el hígado ardiendo de ginebra barata, tropecé en un bar abarrotado del Albaicín y vomité sobre el traje impecable de mi jefe hetero, el hombre que siempre me miró como si fuera una mancha en su oficina perfecta. Ahora, mientras limpio el desastre con servilletas temblorosas y oigo risas ahogadas a mi alrededor, sé que no hay vuelta atrás, he cruzado la línea entre el silencio y el caos, y Granada, esta ciudad de secretos moriscos, me va a juzgar sin piedad. Pensé que el amor era un refugio, un lugar donde esconder las grietas de mi alma, hasta que Daniel me arrancó la puerta de cuajo con sus palabras afiladas como cuchillos de Albacete. Yo, Javier, un contable anodino de 30 años en una firma de abogados en el centro de Granada, siempre había sido el que callaba, el que tragaba el orgullo como si fuera un trago de anisete amargo. Daniel era mi todo, alto, moreno, con esa sonrisa que iluminaba las noches de Sacromonte como las luces de las cuevas flamencas. Nos conocimos en una fiesta de la universidad, hace 8 años, cuando yo aún creía que el mundo podía ser amable con los chicos como nosotros. Él, con su acento andaluz puro, me besó por primera vez bajo un olivo en las afueras, y juré que eso era el paraíso. Pero el paraíso se pudre rápido en Granada, donde las paredes de yeso blanco guardan más secretos que confesiones en la catedral. Daniel empezó a cambiar después de su ascenso en el banco, las miradas furtivas en las cenas familiares, las excusas para no salir de la mano por el paseo de los tristes. Es por tu bien, Javi, me decía, mientras sus dedos se clavaban en mi brazo como si quisiera borrarme de su piel. Su familia, devota hasta la médula, con misas dominicales en la abadía del Sacromonte, lo presionaba sin descanso. Un hombre de verdad no se acuesta con otro, le repetía su padre, un exmilitar con bigote recortado y ojos de halcón. Daniel asentía, y yo me convertía en el fantasma de su apartamento, visitas a medianoche, besos robados en el baño, promesas susurradas que se evaporaban al amanecer. Mi vida en la oficina era un espejo de esa farsa. Antonio, mi jefe, era el epítome del hétero granadino, cuarentón, casado con una rubia de ojos azules de la costa tropical, padre de 2 niñas que presumía en las reuniones como trofeos. Alto, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en la Sierra Nevada, siempre vestía trajes de lana italiana que olían a colonia cara y a poder incuestionable. Me toleraba porque era eficiente con los números, pero sus comentarios eran dagas envueltas en sonrisas. Javier, ¿sigues con ese amigo tuyo? Cuídate, que la gente habla. Lo decía en el pasillo, con la voz baja, como si mi orientación fuera una enfermedad contagiosa que podía manchar los expedientes impecables de la firma. Aquel martes de octubre, el cielo de Granada se abrió como una herida, y Daniel me llamó a las 7 de la tarde. Ven a casa, dijo, su voz ronca por el tabaco. Llegué empapado, el agua chorreando de mi chaqueta como lágrimas no derramadas. Él estaba de pie en la sala, con una copa de vino tinto en la mano, la luz de la lámpara de pie proyectando sombras largas sobre los azulejos morunos que tanto nos gustaban. Se acabó, Javi, soltó sin preámbulos. No puedo más con esta mierda. Mi madre me ha dicho que si no corto contigo, me deshereda. ¿Y yo? Yo quiero una vida normal. Sus palabras me golpearon como un mazazo en la nuca. Intenté responder, balbuceé algo sobre los años juntos, sobre las noches en las que me había sostenido cuando mi padre me echó de casa por ser maricón. Pero el río, una risa seca como el viento de la Alpujarra. Eres una aberración, Javier. Dios no te perdonará, y yo tampoco. Me empujó hacia la puerta, y antes de que pudiera reaccionar, me arrancó la camisa de un tirón, tirándola al suelo como si fuera basura. Vete desnudo, como viniste al mundo. Así aprenderás. Caminé por las calles empedradas del Albaicín, la lluvia azotándome la piel desnuda, los transeúntes girando la cabeza con murmullos que se clavaban como espinas. Pobre loco, oía una vieja con mantilla. Otro más que se ha vuelto loco por el amor. Me refugié en un portal, temblando no solo de frío, sino de una rabia que bullía en mis venas como lava del volcán extinto de la región. ¿Cuánto tiempo había aguantado? ¿Cuántas veces había fingido sonrisas en las cenas familiares de Daniel, comiendo paella con tenedor en la mano izquierda para no rozarla de él? ¿Cuántas noches me había tragado el llanto para que él durmiera tranquilo, soñando con una novia inventada que le permitiera ser normal?
Llegué a mi piso en el Realejo, un cuchitril alquilado con vistas a la Plaza Nueva, y me vestí a ciegas. Pantalones vaqueros rotos, una camiseta vieja de un concierto de flamenco. El espejo del baño me devolvió un rostro demacrado, ojos hinchados como aceitunas negras. Eres fuerte, me dije, pero la voz sonó hueca. Bajé al bar de la esquina, el Narridí, un antro con mesas de madera astillada y olor a fritanga y vino de la tierra. Pedí un chupito de ginebra, luego otro, y otro. El alcohol bajaba como fuego, quemando las palabras de Daniel hasta convertirlas en cenizas. Aberración, repetía en mi mente, y cada sorbo era un puñetazo de vuelta. Al tercer vaso, el mundo se volvió borroso, las risas de los parroquianos un eco distante. Salí tambaleándome a la calle, la noche de Granada envolviéndome como un manto de terciopelo negro, las luces de los faroles bailando como luciérnagas enloquecidas. No sé cómo acabé en La Chumbera, el bar de moda en el centro, un lugar donde los turistas y los locales se mezclaban en un caos de copas y música electrónica que ahogaba los secretos. Empujé la puerta, el humo del tabaco envolviéndome como un sudario. Me abrí paso entre cuerpos sudorosos, pidiendo otra ronda al camarero con ojos de sueño. Y entonces lo vi, Antonio, mi jefe, sentado en la barra con un grupo de colegas, riendo a carcajadas con una cerveza en la mano. Su traje gris perla brillaba bajo las luces neón, impecable como siempre. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, él frunció el ceño, como si reconociera la sombra de su empleado en ese borracho desaliñado. Intenté girarme, pero el suelo se inclinó, el estómago se revolvió como un torbellino. Y vomité. Todo el veneno de la noche, el dolor de Daniel, la humillación de años, salió en un chorro caliente y fétido que salpicó sus zapatos pulido y trepó por la pernera de su pantalón. El bar se congeló. Un silencio roto solo por el goteo de mi miseria en el suelo de baldosas. Antonio se levantó de un salto, su rostro pasando del shock a la furia en un parpadeo. «Joder, Javier». «¿Qué coño te pasa?», gritó, mientras sus amigos estallaban en carcajadas nerviosas. Yo, de rodillas, con el sabor ácido en la lengua, solo pude murmurar, «Lo siento». «Es que...». Me dejó. Pero las palabras se perdieron en el bullicio que renació, más fuerte, como si mi desastre fuera el espectáculo de la noche. Aquella noche, el vómito no fue solo bilis y alcohol, fue la primera grieta visible en la armadura que había forjado durante años en Granada. Esta ciudad que te abraza con su belleza morisca y te apuñala con su conservadurismo disfrazado de fiesta. Antonio me arrastró al baño del bar, su mano fuerte en mi brazo como una garra de hierro, murmurando maldiciones entre dientes. «Eres un desastre, chaval. Mañana en la oficina, ni se te ocurra aparecer así». El agua fría del grifo me salpicó la cara, pero no lavó el ardor en mi pecho. Lo miré en el espejo empañado, él, con la corbata aflojada y una mancha oscura en la camisa que parecía una herida abierta, yo, con los ojos rojos y el pelo pegado a la frente como un náufrago. Salí del bar solo, el aire fresco de la madrugada oliendo a pino y a río genil. Caminé sin rumbo por el Paseo de los Tristes, donde los poetas de antaño lloraban sus amores imposibles, y me senté en un banco bajo los plátanos, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia residual. Daniel. Su nombre era un eco en mi cabeza, un tambor de guerra que martilleaba mi sien. Recordé la primera vez que me dijo, «Te quiero», en una terraza de la Carrera del Darro, con el sonido del agua del río como banda sonora, sus labios rozando mi oreja mientras los turistas pasaban ajenos. Aquel amor era puro, salvaje, como el flamenco que bailábamos en privado, cuerpos entrelazados en la penumbra de su habitación. Pero el tiempo lo había envenenado, gota a gota, con las presiones de su familia, de la sociedad granadina que aún susurraba «maricón» en las esquinas como un rezo profano. Al amanecer, con la cabeza latiendo como un tambor de Semana Santa, me arrastré a la oficina en el barrio del centro, un edificio de los años 70 con fachadas de ladrillo visto y vistas al ayuntamiento. Antonio ya estaba allí, de pie junto a la máquina de café, con un traje nuevo que no ocultaba del todo el olor a limón de su colonia para disimular el incidente. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, la suya era una mezcla de desprecio y curiosidad malsana. «Siéntate, Javier», dijo, señalando la sala de reuniones vacía. Cerró la puerta con un clic que sonó como una sentencia. «Anoche». «¿Qué demonios fue eso?» «Problemas con tu pareja». Pronunció pareja como si fuera una palabra extranjera, sucia.
Me hundí en la silla de plástico, las manos temblando sobre las rodillas. Se acabó, Antonio. Me dejó. Me dijo que soy una aberración. Las palabras salieron solas, crudas, como si el vómito de anoche hubiera limpiado el filtro de mi boca. Él se sentó frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia felina que siempre me había intimidado. Por un momento, pensé que vería piedad en sus ojos castaños, pero solo había cálculo. Mira, Javier, todos pasamos por mierdas. Yo he divorciado una vez, ¿sabes? Pero uno se levanta. Tú eres bueno con los números, no lo jodas por un capricho. Capricho. Esa palabra me quemó más que el café hirviendo que acababa de servirme. Capricho era amar a un hombre en una ciudad donde los besos entre chicos aún provocan miradas de reojo en las tapas bars. El día se arrastró como una procesión de Viernes Santo, números en la pantalla que bailaban, correos que respondía a medias, el zumbido de los fluorescentes como un enjambre de dudas. Al mediodía, recibí un mensaje de Daniel: no me busques. He cambiado las cerraduras. Olvídalo todo. Adjuntaba una foto, él, sonriente en una cena familiar, su brazo alrededor de una prima lejana, la mentira hecha carne. Lo borré, pero el dolor se clavó en mi esternón como una espina de cardo. En el almuerzo, solo en un mesón de la Baby Rambla, pedí gazpacho y pan con tomate, pero cada bocado sabía a traición. Los camareros, viejos conocidos del barrio, me miraban con esa compasión andaluza que duele más que el odio. Ánimo, chiquillo, el amor es un toro que corneará, pero pasa. La tarde trajo más dardos. Antonio me llamó a su despacho para revisar un informe, pero era una excusa para sondearme. Oye, Javier, tú. ¿Cómo lo llevas? Lo de ser. Ya sabes. Su voz era baja, casi conspiradora, como si estuviéramos compartiendo un secreto tabú. Lo miré fijo, el corazón acelerado. ¿Gay? ¿Eso quieres decir? ¿Cómo lo llevo? Como una patada en los huevos cada día, Antonio. Como fingir que no existo para que tipos como tú no me miren como a un bicho raro. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas, afiladas por el resentimiento acumulado. Él palideció, ajustándose la corbata. No te pases, chaval. Solo pregunto. Mi hermano. Bueno, él también tuvo problemas, así. Se curó con terapia. ¿Curó? Como si fuera una gripe, no una parte de mí tan profunda como las raíces de un olivo en la vega. Salí de allí con las mejillas ardiendo, el orgullo herido latiendo en sincronía con mi pulso. Granada, con su sol oblicuo filtrándose por las rejas de los balcones, parecía burlarse de mí, las parejas heterosexuales paseando por el mirador de San Nicolás, besándose sin pudor ante la Alhambra rosada. ¿Por qué ellos sí y yo no? Aquella noche, solo en mi piso, me tumbé en la cama con vistas a la plaza, el rumor de las guitarras flamencas subiendo desde la calle como un lamento colectivo. Llamé a un amigo de la universidad, Pablo, otro gay granadino que había huido a Madrid por las presiones. Javi, hermano, Daniel es un cobarde. Tú vales más que esa mierda. Ven a verme, te invito a cañas. Su voz era un bálsamo, pero el vacío en mi pecho era un pozo sin fondo. Días después, la rutina se convirtió en una jaula dorada. En la oficina, Antonio me trataba con una distancia gélida, asignándome tareas mundanas como si yo fuera un niño castigado. Haz esto, Javier. Y no más dramas, ¿eh? Sus palabras eran puñales envueltos en formalidad, recordándome que mi vulnerabilidad era una debilidad explotable. Daniel, por su parte, se evaporó, bloqueado en redes, ignorado en las calles que compartíamos. Pero los rumores llegaron como el viento levante. El Daniel ese ha estado visto con una turista en el Sacromonte. Me susurró una vecina en el mercado de la Alcaicería. Cada noticia era un latigazo, un recordatorio de que yo era el descartado, el error, que él corregía para encajar en el molde granadino. La adicción se acumuló como nieve en la Sierra Nevada, noches en vela mirando el techo agrietado, mañanas con el estómago revuelto por el café solo, tardes fingiendo sonrisas en las reuniones donde Antonio presumía de su familia perfecta. Imaginaba a Daniel en brazos de otro, o peor, fingiendo heterosexualidad en brazos de una mujer que no lo merecía. El silencio me comía vivo, callaba en las tapas con amigos, tragaba el estoy bien como veneno.
Pero bajo la superficie, la rabia bullía, un volcán dormido esperando erupcionar. Y en Granada, donde los secretos se filtran como agua de la acequia, sabía que no podría contenerme para siempre. La ciudad me asfixiaba con su encanto letal, las calles estrechas del Albaicín como venas palpitantes de historia, pero para mí, solo conductos de humillación. Cada mañana, al cruzar la puerta de Elvira, sentía las miradas de los vendedores de Temoruno, como si supieran de mi vergüenza y la diseccionaran con sus ojos entrecerrados. Daniel no era solo un ex, era un espectro que me perseguía en cada esquina, en el aroma a especias del zoco, en el eco de su risa en las cuevas de flamenco donde bailábamos antes. Había sacrificado tanto por él, rechacé un ascenso en Málaga para quedarme cerca, ignoré las insinuaciones de otros chicos en las fiestas del orgullo discreto de Granada. Me tragué el orgullo en las cenas donde su madre me llamaba el amigo de la infancia, con una sonrisa que cortaba como vidrio. En la oficina, el veneno se filtraba gota a gota. Antonio, con su fachada de macho alfa, empezó a usarme como punching bag verbal. Javier, ese informe está lleno de errores. Es por lo de tú. ¿Rollo? Concéntrate, hombre. Lo decía en voz alta, delante del equipo, para que todos oyeran el subtexto. Mi orientación era sinónimo de inestabilidad, de debilidad. Yo asentía, mordiéndome la lengua hasta que sangraba, porque necesitaba el sueldo para pagar el alquiler de mi pisito en el Realejo, donde las paredes delgadas transmitían los gemidos de los vecinos heterosexuales como un recordatorio cruel de lo que nunca tendría. Sí, señor, respondía, con la voz plana como la vega en verano, mientras por dentro gritaba, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre el peso de ser el otro? Las noches eran peores, un ritual de autodestrucción silenciosa. Me sentaba en el balcón con una botella de manzanilla de Sanlúcar, mirando cómo las luces de la Alhambra parpadeaban como estrellas falsas. Recordaba las veces que Daniel me había herido antes, pero en pequeño, un no me toques aquí, que viene mi hermana en su coche, un beso interrumpido porque la gente nos ve. Yo lo perdonaba siempre, me decía que era amor, que el sacrificio valía la pena. Pero ahora, con el corazón hecho jirones, veía la verdad, yo era su secreto sucio, el que se esconde en el armario morisco de Granada, donde la Inquisición aún susurra en las sombras. Una vez, en una borrachera solitaria, le escribí un mensaje, te odio por hacerme odiarme. Lo envié por error a un grupo de trabajo. Antonio lo vio al día siguiente y me llamó al despacho con una sonrisa lobuna. Poético, Javier. Pero guarda eso para tu diario. Aquí somos profesionales. La presión se acumulaba como la niebla en el Genil, amigos que se alejaban por miedo al drama, familia lejana que ni siquiera preguntaba, mi madre en Sevilla, con su ya encontrarás una buena chica, que ignoraba mi verdad, y el espejo que me devolvía un hombre demacrado, con ojeras como surcos en la tierra árida. Intenté salir, arrastrarme a un bar gay discreto en el Zaidín, pero las caras anónimas me repelían. Todos fingíamos normalidad, besos robados en baños oscuros, como si el mundo exterior no existiera. Estás guapo, guapo, me dijo un chico de Málaga, pero sus manos eran frías, y huí antes de que el pánico me ahogara. Una semana después del vómito, el destino o la mala suerte granadina me jugó otra mala pasada. En una reunión de equipo en el Parador de San Francisco, con vistas a la Alhambra que debería haber sido romántica, Antonio me emparejó con él para un proyecto. Tú y yo, Javier. Vamos a enderezar esto. Enderezar. La palabra resonó como una burla. Trabajamos hasta tarde en una sala con aroma a jazmín del jardín, papeles esparcidos como hojas secas. Él hablaba de números con esa pasión que reservaba para su vida normal, y yo escuchaba, pero mi mente vagaba a Daniel, ¿dónde estaría ahora? ¿En brazos de una mujer, o solo, atormentado por su propia cobardía? Antonio notó mi distracción. Oye, ¿sigues pensando en él? Déjalo ir, coño. La vida es corta. Sus palabras eran casi amables, pero sus ojos decían otra cosa, curiosidad voyeurista, como si mi dolor fuera un espectáculo gratuito. Esa noche, al volver a casa, encontré una carta en el buzón, de Daniel. Javi, lo siento. Fue un error. Hablemos. Mi corazón dio un vuelco, un rayo de esperanza en la tormenta. Lo llamé, temblando, y accedió a verme en el café de la plaza de Beiber Rambla al día siguiente. Llegué temprano, con el estómago en nudos, el sol de noviembre calentando las losetas como una promesa.
Él apareció, guapo como siempre, con esa chaqueta de cuero que olía a él. Te echo de menos, dijo, tomando mi mano bajo la mesa. Hablamos durante horas, de su familia, de la presión, de cómo podríamos ser discretos. Yo asentí, desesperado por el contacto, por el calor de su piel. Pero en sus ojos vi la duda, el cálculo, yo era una recaída, no un futuro. La reconciliación duró 2 semanas, un bálsamo efímero. Noches robadas en su piso, donde me besaba con urgencia, como si cada toque fuera el último. Pero las grietas reaparecieron, un SHH, mi vecino es homófobo durante el sexo, una cena cancelada por compromisos familiares. Yo callaba, tragaba, sacrificaba mi dignidad por migajas de afecto. Hasta que una noche, en la cama, me confesó, mi padre me ha puesto un ultimátum. O tú o la herencia. Sus palabras fueron un mazazo. Me vestí en silencio, el corazón latiendo como un tambor roto. Adiós, Daniel. Esta vez de verdad. Salí a la calle, la luna llena sobre la Alhambra testigo muda de mi quiebre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Días de vacío, donde cada paso por Granada era un recordatorio, el café donde nos besamos, la calle donde me dejó. En la oficina, Antonio notó mi cambio, la mandíbula tensa, los ojos evasivos y comentó, bien, Javier. Así se hace. Ahora pareces un hombre de verdad. Hombre de verdad. La ironía me revolvió el estómago, pero tragué, como siempre. La adicción nupcial me había convertido en un zombi, funcional por fuera, podrido por dentro. Amigos me decían, tú puedes, pero sus palabras rebotaban como guijarros en el río. Solo en mi balcón, con el viento de la sierra susurrando secretos, me permitía el llanto, silencioso, como la niebla que baja de las montañas. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, tenía más en reserva. Una llamada de Pablo desde Madrid, ven, Javi. Aquí hay vida. Pensé en huir, en dejar Granada y sus cadenas. Pero algo me retenía, la rabia, esa brasa que ardía bajo las cenizas, esperando el viento para convertirse en incendio. El turning point llegó como un rayo en cielo despejado, en una tarde de diciembre donde el sol de Granada jugaba a esconderse tras nubes grises como mi ánimo. Estaba en la oficina, revisando balances con la concentración de un monje cartujo, cuando Antonio irrumpió en mi cubículo con una carpeta bajo el brazo. Javier, reunión de emergencia. El cliente grande de Málaga exige explicaciones. Su tono era brusco, pero sus ojos, esos ojos que siempre me habían juzgado, ahora brillaban con algo nuevo, urgencia, casi pánico. Asentí, recogiendo mis cosas, ignorando el nudo en la garganta. La sala de juntas olía a café rancio y a tensión, con el equipo sentado en silencio alrededor de la mesa de caoba. El problema era grave, un desfalco en las cuentas, miles de euros evaporados como humo de un cigarro en el viento. Antonio paseaba como un león enjaulado, su corbata floja como una soga mal atada. Alguien la ha cagado, y lo vamos a encontrar. Sus palabras eran un látigo, y cuando los ojos se posaron en mí el distraído, el gay inestable, supe que era el chivo expiatorio perfecto. Revisamos los archivos uno a uno, yo sudaba, las manos frías sobre el teclado, porque sabía que no era yo, pero el destino había tejido su red. Y entonces, en un correo antiguo, lo vi, una transferencia irregular firmada por Antonio. No era un error, era deliberado, un desvío de fondos para tapar deudas personales, quizás de su divorcio secreto que murmuraban en los pasillos. El silencio en la sala fue un vacío absoluto, roto solo por mi voz temblorosa, esto. Es tuyo, Antonio. Él se congeló, el rostro palideciendo como la nieve de Prado llano. Cállate, Javier. No sabes de qué hablas. Pero los demás lo vieron, el murmullo creció como una ola en la playa de la Herradura. Intentó justificarse, es un malentendido, un error bancario, pero sus ojos traicionaban el pánico, el sudor perlando su frente como rocío en una mañana fría. Yo, de pie junto a la ventana con vistas a la catedral, sentí el mundo inclinarse. No era venganza, era justicia poética, el vómito de anoche multiplicado por 10. Lo has hecho tú, dije, no con rabia, sino con una calma gélida que me sorprendió incluso a mí. Y me has echado la culpa a mí, al maricón del equipo, porque soy fácil de joder.
La sala estalló, acusaciones, llamadas a recursos humanos, Antonio balbuceando excusas que se deshacían como azúcar en el temoruno. Me miró entonces, no con furia, sino con algo peor, súplica. Javi, por favor. Ayúdame. Eres el único que puede. Su voz se quebró, el macho alfa reducido a un hombre roto, vulnerable como yo lo había sido semanas atrás. Por un segundo, vi en él al hermano que mencionó una vez, al que se curó de su homosexualidad. ¿Era eso? ¿Un secreto enterrado bajo capas de heteronormatividad granadina? Pero no importaba, el daño estaba hecho. Salí de la sala sin mirar atrás, el pasillo alargándose como un túnel hacia la luz. Fuera, en la Plaza del Carmen, el aire olía a castañas asadas y a libertad incipiente. Llamé a Daniel, no por amor, sino por cierre. Ven al mirador de San Nicolás. Ahora. Él llegó, con el rostro demacrado, como si las semanas lo hubieran envejecido 10 años. Nos sentamos en un banco, la alhambra extendiéndose ante nosotros como un sueño rojo y dorado. Javi, yo. Lo siento. Mi familia. Lo interrumpí, mi voz firme por primera vez en meses. No es tu familia, Daniel. Eres tú. Me usaste como escudo para tu miedo, y ahora pago yo el precio. Le conté todo, el vómito, la presión de Antonio, el desfalco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de empatía, de culpa egoísta. Te quiero aún, murmuró, extendiendo la mano. La retiré, el contacto quemando como ortiga. No. Ya no. Vete y vive tu normalidad. Yo encontraré la mía. El dolor me invadió entonces, no como una ola, sino como un tsunami, el pecho oprimido, la visión borrosa, las piernas flojas. Me doblé en el banco, sollozos ahogados escapando como vapor de una tetera. Daniel se fue, su silueta difuminándose en la multitud de turistas, y yo quedé allí, roto, tetera en el limbo entre el odio y la nada. Granada siguió su curso, vendedores gritando, guitarras lejanas, el sol poniéndose como una herida sangrante. No grité, no maldecí, solo existí en el vacío, el corazón un eco hueco en el pecho. Horas después, en mi piso, el teléfono sonó, la policía, citándome por el caso de Antonio. No respondí, me tumbé en la cama, el techo girando como un carrusel de recuerdos. El secreto de Daniel estaba a salvo, pero el mío, mi dolor, mi identidad se había expuesto al mundo. Y en ese abismo, toqué fondo, no muerte, sino renacimiento forzado, donde el silencio ya no era refugio, sino cárcel. El clímax no fue un estruendo de tambores flamencos, sino un susurro en la quietud de una noche granadina, cuando la ciudad duerme bajo su manto de estrellas y secretos. 2 días después del escándalo en la oficina, me encontré en el despacho de Antonio, no como empleado, sino como testigo clave en la investigación interna. Él estaba allí, solo, con las mangas arremangadas y una botella de brandy abierta sobre la mesa, el aroma almendrado invadiendo el aire como un perfume de duelo. Siéntate, Javier, dijo, su voz ronca, despojada de la autoridad que siempre portaba como un escudo. Obedecí, no por miedo, sino por una curiosidad malsana, como la que siente el toro ante el capote. Lo sé todo, solté de entrada, sin preámbulos, mi voz un hilo tenso en la penumbra. El desfalco, las deudas de tu divorcio, como usaste mi inestabilidad para desviar sospechas. Él no negó, solo vertió brandy en 2 vasos, empujando uno hacia mí con mano temblorosa. ¿Bebe? Necesitamos hablar como hombres. ¿Hombres? La palabra me revolvió el estómago, pero tomé el vaso, el líquido quemando mi garganta como penitencia. Entonces, en un torrente que no esperaba, confesó, no solo el robo, sino su propio abismo. Mi hermano. No se curó, Javi. Se suicidó. A los 22, en esta misma ciudad, colgándose en una cueva del Sacromonte porque no podía con la vergüenza. Y yo. Yo lo vi venir, y no hice nada. Me convertí en lo que él odiaba, el hétero perfecto, el que juzga para no ser juzgado. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, ondulando mi rabia en algo más profundo. Comprensión amarga. Lo miré, realmente por primera vez, las arrugas prematuras alrededor de sus ojos. La mandíbula tensa no de arrogancia, sino de terror reprimido. ¿Y yo?
¿Qué soy para ti, Antonio? ¿Otro maricón al que pisotear para sentirte superior? Él bajó la cabeza, el brandy derramándose en su corbata como lágrimas. ¿Eras? Eres un espejo. Te veía sufrir y pensaba, mejor él que yo. El vómito en el bar. Fue lo mejor que me pasó. Me obligó a verte como humano, no como amenaza. El aire se espesó, cargado de confesiones no dichas. Me levanté, el corazón latiendo con una furia contenida que ya no era solo mía. No te perdono, Antonio. No por el robo, sino por los años que me robaste, cada mirada de desprecio, cada capricho que dijiste. Renuncio. No a la oficina, sino a tu mundo de mentiras. Las palabras salieron como un exorcismo, liberando el veneno que Daniel y él habían inyectado en mí. No grité, solo hablé, claro y firme, como si por fin respirara aire puro de la Alpujarra. Él no suplicó esta vez, solo asintió, los ojos húmedos. Vete, Javier. Y gracias. Por no hundirme del todo. Salí del edificio a medianoche, las calles de Granada vacías salvo por el rumor del viento en los naranjos. No llamé a nadie, caminé solo, hacia el Albaicín, donde las luces de las casas blancas parpadeaban como ojos compasivos. En un mirador improvisado, con vistas al río, saqué el teléfono y borré el número de Daniel para siempre. No era un gesto dramático, era cierre, el corte de un cordón umbilical podrido. El clímax no necesitó espectadores, solo yo, enfrentando mi verdad bajo la luna andaluza, diciendo en voz alta lo que nunca había articulado, soy gay, y eso no es una aberración. Es mi fuerza. La catarsis me dejó exhausto, pero vivo, el cuerpo temblando no de miedo, sino de alivio. Granada, testigo eterna, pareció exhalar conmigo, el genil murmurando aprobación. Las estrellas guiñando como aliadas. El Ucao Trao fue un amanecer lento, como el que tiñe de rosa la Alhambra en enero, donde el frío muerde pero promete calidez. Renuncié formalmente a la firma al día siguiente, con una carta breve y digna que Antonio firmó sin objeciones, sus ojos evitando los míos como si yo fuera un fantasma que prefería no invocar. La noticia corrió por Granada como el viento solano, el contable gay que desenmascaró al jefe corrupto, susurraban en las colas del mercado de San Agustín. Antonio pagó su precio, suspensión, juicio pendiente, y un divorcio que ya no podía ocultar, su familia perfecta desmoronándose como un castillo de arena en la playa de Motril. Lo vi una vez más, en un café de la Plaza Nueva, solo con un periódico y una expresión de hondonada que no era arrepentimiento, sino resignación. No hablamos, solo nos cruzamos miradas que decían sobreviviremos, cada uno a su manera. Daniel, por su parte, llamó una semana después, voz quebrada por el llanto. Javi, mi padre lo sabe todo. Me echó. Estoy solo. Su confesión era un eco de mi propio dolor, pero ya no me conmovía. Vive con ello, Daniel. Como yo lo hice. Colgué, no con odio, sino con indiferencia liberadora. Rumores decían que se mudó a Málaga, buscando anonimato en la Costa del Sol, pero su familia lo repudió, el precio de su cobardía cobrado en herencia y abrazos perdidos. No lo compadecí, solo seguí adelante. Mi sanación no fue un triunfo rutilante, sino pasos pequeños en el laberinto de Granada. Encontré trabajo en una ONG de derechos LGTB en el Zaidín, contando historias de chicos como yo, no números fríos. Pablo me visitó desde Madrid, y juntos bebimos cañas en el Narridí, riendo de viejos dolores como de anécdotas lejanas. Salí con un artista local, un chico de ojos verdes y manos manchadas de óleo, que me besaba sin miedos en el Paseo de los Tristes. No era amor eterno, era posibilidad, el derecho a ser yo sin disculpas. Granada me abrazó de nuevo, no como carcelera, sino como aliada, sus calles empedradas testigos de mis primeros pasos libres, la Alhambra un faro de belleza queer en su historia de exilios y pasiones prohibidas. Una mañana de primavera, caminando por el Carrera del Darro, me detuve ante un olivo centenario y susurré, ¿y si el odio fue el puente a la libertad? No hubo respuesta, solo el viento en las hojas, un susurro que decía sí. Ahora, con el sol calentando mi piel en un balcón del Realejo, miro la ciudad y me pregunto, ¿quién soy sin las cadenas? Un hombre, entero, gay y granadino, listo para lo que venga. Y en el fondo, sé que el vómito de aquella noche no fue un error, fue el comienzo.